El objetivo de este video es realizar el ejercicio 10.46 del libro de José Manrique. Este es un ejercicio propuesto dentro del capítulo de ciclos termodinámicos. Lo vamos a leer y vamos a resolverlo paso a paso. Un motor de un cilindro que obedece el ciclo Otto tiene un desplazamiento igual a 2.8 litros. Antes de continuar, observamos que el ciclo que vamos a trabajar es el ciclo Otto, por lo cual lo vamos a recordar de manera breve. El ciclo Otto se aplica en los motores de combustión interna provocados por una chispa, es decir, los motores de gasolina. Este ciclo está compuesto por 4 tiempos: la admisión, la compresión, la expansión y el escape. La admisión empieza cuando la válvula de admisión se abre y esto provoca que se empiece a llenar la cámara de combustión de la mezcla aire-combustible y lo que provoca a su vez que el pistón empiece a bajar. ¿Hasta dónde va a bajar? Hasta un punto muerto inferior. Se lo conoce de esta manera. Cuando el pistón baje a este punto, vamos a tener dentro de la cámara el volumen máximo. Una vez que el pistón se encuentra en el punto muerto inferior, lo que va a suceder es que va a empezar a subir. Esto va a provocar que la mezcla que se encuentra dentro de la cámara de combustión se empiece a comprimir. Es por ello que del punto A, es decir, del punto muerto inferior, hacia un punto B, que va a ser el punto muerto superior, se va a provocar una compresión de la mezcla aire-combustible. Ahora ya estamos en el punto B. Del punto B al punto C es la combustión. La combustión la vamos a observar cuando justo en el punto muerto superior se encienda una chispa dentro de la cámara de combustión. Cuando se enciende la chispa todavía no existe un cambio en el volumen. Es por eso que de B a C observamos que tenemos un volumen constante. En el proceso de combustión, nosotros lo que hacemos es entregar un calor mediante la chispa. Esta chispa lo que produce es que rápidamente la mezcla de aire combustible se encienda y esto provoque una explosión dentro de la cámara de combustión y el pistón empiece a bajar. A este proceso ya lo vamos a denominar el ciclo de expansión, puesto que el pistón mientras baja va aumentando el volumen dentro de la cámara hasta llegar al punto muerto inferior. Ya estamos en el punto D. Ahora estamos nuevamente en el punto muerto inferior. Lo que sucede es que se va a abrir esta válvula para que se empiecen a escapar todos los gases contaminantes que se produjeron dentro de la combustión. Esto lo que va a provocar es un enfriamiento dentro de la cámara de combustión y también que la presión baje repentinamente. Es por eso que del punto D al punto A tenemos una disminución en la presión conservando el mismo volumen. Analizado de manera breve los 4 tiempos dentro del ciclo Otto, podemos observar nuestras gráficas de presión-volumen y nuestras gráficas de temperatura-entropía. Aquí observamos que del punto 1 al punto 2, de lo que teníamos del punto A al punto B en esta gráfica, vamos a tener un proceso adiabático e isentrópico, puesto que en la gráfica de entropía-temperatura vemos que la entropía es constante. Del punto 2 al punto 3, al tener un volumen constante, tendremos un proceso isométrico. Del punto 3 al punto 4, que es la expansión, también será de manera adiabática y isentrópica, ya que observamos en el diagrama de temperatura-entropía que del punto 3 al punto 4 tenemos una entropía constante. Continuamos con la lectura del ejercicio para proceder a obtener ya los datos. La cámara de combustión tiene un volumen igual al 15% del desplazamiento y el motor gira a 3000 revoluciones por minuto. El calor agregado es de 1150 kJ sobre kilogramo y las condiciones del fluido de trabajo al iniciarse la compresión son de 1 bar y 27 grados centígrados. Hay que suponer que las propiedades del fluido de trabajo son iguales a las del aire y debemos de calcular la presión y la temperatura máximas en el ciclo. Ya podemos obtener nuestros datos. Cuando nos indican que la cámara de combustión tiene un volumen igual al 15% del desplazamiento, ya nos están indicando directamente el volumen que tenemos en la cámara de combustión, es decir, el volumen en el punto 2 que va a ser igual al volumen en el punto 3. Lo calculamos como el 15% de 2.8, que es igual a 0.42 litros. Ya que vamos a utilizar el sistema internacional, lo transformamos a metros cúbicos. Y para obtener el volumen 1 debemos tener en cuenta que el desplazamiento total debe ser de 2.8 litros. Si aquí ya tenemos un volumen de 0.42 litros, entonces deberíamos sumarle los 2.8 litros para hallar el volumen 1. Y así obtenemos que el volumen 1 es de 3.22 litros
o también transformado a metros cúbicos a 0.00322. Nos indican el calor que es agregado de 1150 kJ sobre kilogramos. Como les expliqué en un principio, el calor que se agrega se da mediante la chispa en el proceso de combustión, y también nos indican la presión y la temperatura cuando se inicia la compresión, es decir, en el punto 1. El ejercicio nos pide la presión y temperatura máxima en el ciclo. Estas características se dan en el punto 3. Recordemos que en el punto 3 termina la combustión, es decir, tendremos una temperatura máxima. Pues bien, ahora vamos a resolver el ejercicio. Aquí he puesto los datos que obtuvimos y también las gráficas de presión en volumen y de temperatura entropía que nos van a ser útiles. Vamos a realizar un análisis desde el punto 1 o estado 1. El ejercicio ya nos proporciona la presión, la temperatura y el volumen 1. Así que nosotros podemos, a partir de la ecuación general de los gases, presión por volumen es igual a mRT, nosotros podemos hallar la masa. Despejamos de la fórmula PV es igual a mRT, en donde presión y volumen ya tenemos. La R, recordar que es una constante que va a depender del gas, en este caso el aire, y la temperatura. R la vamos a encontrar en la tabla de masa molar, constante de gas y propiedades del punto crítico, que va a estar en la descripción. Reemplazamos los datos que ya tenemos y obtenemos una masa de 3.74 por 10 a la menos 3 kilogramos. Vamos a continuar con el análisis en el estado o punto 2. En este punto recordamos que el único dato que nos proporciona el ejercicio es el volumen. Pues bien, vamos a recordar una fórmula importante que relaciona el volumen 1 con el volumen 2, que es la relación de compresión. Nosotros, al reemplazar en esta fórmula los datos que ya tenemos una relación de compresión de 7.6. Para poder hallar la presión y temperatura en el punto 2, debemos recordar el proceso de 1 a 2, que es un proceso con entropía constante, es decir, isentrópico, y también es adiabático. Las fórmulas que utilizamos en este tipo de procesos es PV a la K igual a C, es decir, que presión por volumen elevado a la K es igual a constante, donde K es un coeficiente adiabático o isentrópico que relaciona el calor a presión constante respecto al calor a volumen constante. Este valor nosotros lo vamos a obtener mediante tablas que también van a estar en la descripción, en la tabla de calores específicos de un gas ideal a 300 grados Kelvin. Es importante que busquemos en específico en 300 grados Kelvin, pues es la temperatura que nosotros tenemos. Si el ejercicio nos diera otro tipo de temperatura, pues K va a tener otro valor. Entonces, basados en la fórmula de PV a la K igual a C, sabemos que la presión en el punto 1 por el volumen en el punto 1 elevado a la K va a ser constante, es decir, que va a ser igual a la presión en el punto 2 por el volumen 2 elevado a la K. Al despejar nos queda P1 por B1 B2 elevado a la K, y aquí debemos recordar que B1 sobre B2 es la relación de compresión, así que simplemente la reemplazamos y nos queda una fórmula que P2 es igual a P1 por R elevado a la K. Reemplazamos los datos que ya obtuvimos y obtenemos la presión en el punto 2. Una vez obtenida la presión 2, a partir de la ecuación general de los gases podemos obtener la temperatura 2. Recordamos la ecuación, que es presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Lo que vamos a hacer es reemplazarle a la presión 1 que tenemos en nuestra fórmula de acá, la despejamos y reemplazamos en esta. Y la presión 2 también la vamos a despejar y su resultado la vamos a reemplazar en la fórmula de acá. Nos queda esta expresión. Aquí podemos observar que presión 2 por volumen 2 a la K es igual a presión 1 por volumen 1 elevado a la K. Entonces estos términos se pueden simplificar y nos va a quedar volumen 1 sobre temperatura 1 por volumen 1 elevado a la K, y eso va a ser igual al volumen 2 sobre la temperatura 2 por volumen 2 elevado a la K. Despejamos la temperatura 2 y nos queda esta expresión. Para que quede una expresión mejor, lo que debemos tener en cuenta es que el volumen 1 sobre el volumen 2 es igual a la relación de compresión.
y este elevado a la K, ya que las dos estén elevado a la K. Y nos queda el volumen 2 por el volumen 2 sobre el volumen 1. Si el volumen 1 sobre el volumen 2 es igual a R, pues el volumen 2 sobre el volumen 1 va a ser igual a R elevado a la menos 1. Nos queda esta expresión y lo que hacemos es, ya que tenemos bases iguales, simplemente sumamos los exponentes. Y la fórmula final nos queda que temperatura 2 es igual a temperatura 1 por la relación de compresión elevado a la K menos 1. Reemplazamos los datos que ya obtuvimos y así podemos obtener la temperatura en el punto 2. Continuamos con el estado 3, en donde vamos a obtener los ítems que nos piden el ejercicio. Recordamos los datos que ya tenemos, que es el volumen 2, que es 0.0042 metros cúbicos. Aquí debemos recordar que de 2 a 3 estamos hablando de un proceso isométrico, ya que no existe una variación de volumen. Es decir, que el volumen en el punto 2 va a ser igual al volumen en el punto 3. Ya que los volúmenes son iguales, podemos decir que tenemos un proceso isométrico. En este tipo de procesos, ya que no tenemos una variación del volumen, el trabajo va a ser igual a 0. Y si recordamos la primera ley de la termodinámica, que el calor es igual al trabajo más la variación de la energía interna, y el trabajo es igual a 0, entonces nos queda que el calor es igual a la variación de energía interna, y la variación de energía interna es igual a la masa por el calor a volumen constante por la temperatura en el punto final menos la temperatura inicial. En este caso la temperatura en el punto 3 menos la temperatura en el punto 2. Ya que como dato a nosotros nos brindan el calor específico, entonces lo que hacemos a esta fórmula es dividirle para la masa para nosotros aquí tener el calor específico. Nos va a quedar igual al calor a volumen constante por la temperatura 3 menos la temperatura 2. El calor a volumen constante también lo debemos de dar por tablas. Lo vamos a encontrar en la misma tabla que hallamos K, es decir, en la de calores específicos de un gas ideal a 300 grados Kelvin. El calor a volumen constante en la tabla es de 0.718. Lo que hacemos es simplemente despejar de la fórmula la temperatura 3 y nos queda que la temperatura 3 es igual al calor específico sobre el calor a volumen constante más la temperatura 2. Reemplazamos los datos que ya obtuvimos y así encontramos la temperatura en el punto 3, es decir, la temperatura máxima, que es la que nos estaban pidiendo. Para hallar la presión en el punto 3 nos vamos a ayudar de la ecuación general de los gases, que nos dice que la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2 va a ser igual a la presión 3 por el volumen 3 sobre la temperatura 3. Ya que de 2 a 3 es un proceso isométrico, los volúmenes son iguales, es decir, se van a simplificar, y de esta manera vamos a despejar la presión 3 y nos queda que es igual a la presión 2 por la temperatura 3 sobre la temperatura 2. Reemplazamos los datos que ya obtuvimos y tenemos una presión 3 o presión máxima de 5839.3 kilopascales. Para poder comprobar los resultados obtenidos en el ejercicio, vamos a ocupar el software CyclePad, que es un programa bastante útil dentro del análisis termodinámico. Lo que primero nos piden es el tipo de análisis, si es un ciclo cerrado o abierto, ya que el ciclo Otto no intercambia materia o energía con los alrededores. Es un ciclo cerrado. Pulsamos OK y seleccionamos OK. Ahora vamos a empezar a armar nuestro ciclo. Recordamos que empieza con una compresión, seguido de una combustión, después de una expansión y por último de un enfriamiento. Lo que voy a hacer es girarle a cada uno de los procesos las flechitas para que nos quede de una forma lineal. Para eso damos clic derecho y rotamos. Hacemos lo mismo con cada uno de ellos hasta que nos queda de esta forma. Ahora seleccionamos esta flecha y la vamos a unir con la flecha de acá. Esto para unir el ciclo de enfriamiento con el de compresión, al de compresión con el de combustión, al de combustión con el de expansión y al de expansión lo cerramos con el de enfriamiento. Nos aparece esta pantalla, pulsamos analizar ahora. Aquí ya podemos ingresar los datos que nos dan dentro del ejercicio. En el punto 1 recordamos que nos daba la temperatura, el volumen, la presión. La temperatura nos daban de 27 grados centígrados. Nos daban una presión de 100 kilopascales. Y un volumen 1 de 0.00322. Pulsamos OK. Hacemos lo mismo en el punto 2. Lo único que teníamos es el volumen, que era igual a 0.00042 metros cúbicos. También nos daban la información del calor específico que teníamos dentro de la combustión. Pues lo colocamos.
El calor específico que nos daban era de 1150 kJ sobre kilogramo. Una vez ingresados todos los datos, vamos a ir configurando cada uno de los procesos. Nos dirigimos al proceso de compresión y recordamos que es una compresión adiabática e isentrópica. Así que la seleccionamos. Es adiabático y también es isentrópico. La combustión es un proceso en donde no varía el volumen, por lo tanto es isométrico o también conocido como un proceso isocórico. La expansión también es adiabática e isentrópica. Y el proceso de enfriamiento es a volumen constante, es un proceso isocórico. Lo único que nos falta seleccionar es el tipo de gas que tenemos en el ciclo, el aire, el gas que vamos a tener. Ya ingresamos todos los datos que nos daba el ejercicio. Ahora nos vamos a ir a ciclo y ciclo propiedades. Aquí nos aparece cada una de las propiedades importantes dentro del ciclo. Recordamos que a nosotros nos pedían la temperatura máxima y también la presión máxima, es decir, en el punto 3. Aquí nos da una temperatura máxima de 2009 grados centígrados, transformados a Kelvin nos da aproximadamente 2282 grados Kelvin, y a nosotros nos dio 2276.9 grados Kelvin. No es una variación muy grande, y la variación se debe a que nosotros no tomamos en cuenta todos los decimales. La presión máxima nos da de 5830 kilopascales y nosotros obtuvimos una presión de 5839.3 kilopascales. Igualmente no es una diferencia muy grande, por lo que podemos comprobar que el ejercicio está bien realizado.